Gentiles amigos, les damos la bienvenida a un espacio más de Mirada Profunda, una producción de Periodismo sin Compromisos. Hablaremos del antes y el después en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Lo haremos con el maestro en Justicia Federal, Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Él se encuentra gentilmente, como cada semana, con nosotros y le damos la más cordial bienvenida. Querido Víctor, tristes por lo de Guerrero, tristes por lo de Acapulco. ¿Cómo estás, querido Jorge? Muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, la verdad es que es muy triste, es muy lamentable ver primero una zona tan querida para muchos mexicanos, un puerto en el que normalmente la mayoría de los mexicanos acudimos, sobre todo los del centro y sur del país, a festejar y a divertirnos, a relajarnos. Normalmente siempre tenemos muy gratos recuerdos de Acapulco, y la verdad es que es una tristeza ver lo que sucedió, ver la desolación en términos generales, ver el abandono y el sufrimiento de la gente. Bueno, pues es algo, eso, la verdad es que muy, muy triste, muy lamentable. Definitivamente, y a la tragedia física viene ahora la tragedia económica, la tragedia social, la tragedia moral, la tragedia ética, porque quienes están al mando de la nación, quienes están a cargo del gobierno del estado, quienes son autoridades municipales, simple y llanamente no dan el ancho, no tienen con qué darlo y no se les ve voluntad, querido Víctor. Sí, sin duda, querido Jorge. Mira, voy a decir algo que puede sonar duro, que seguramente no va a gustar, como muchas de las cosas que aquí comentamos y tratamos de transmitir. Los principales responsables de que hoy tengamos un gobierno lleno de ineptos, lleno de gente indolente, lleno de populistas que lo único que pretenden es salvar su posición frente a una tragedia de esta naturaleza, es responsabilidad de todos aquellos que los votaron, querido Jorge. Lo hemos comentado en algunas otras ocasiones. La política está sumamente desvirtuada, y eso es responsabilidad de todos los que participamos en ella, tanto de los partidos políticos como de aquellas personas que los votamos. Hoy es más atractivo y más rentable para un partido político poner un candidato popular, aunque no tenga idea de cómo ejercer el gobierno, aunque no tenga capacidad, aunque no tenga experiencia. Incluso valoramos justamente estos defectos. Pareciera que entre más incompetente, entre más inexperto y entre más inepto, resulta ser mucho más atractivo. Y hoy, querido Jorge, cuando enfrentamos problemas de esta magnitud, de este tamaño, vemos reducidos a su verdadero nivel al gobierno que tenemos, y hablando de los tres niveles de gobierno. Un presidente que acude a atender una tragedia, a tratar de ayudar a los damnificados, y él se convierte en un damnificado más. Un presidente completamente indolente que no tiene capacidad de reacción frente a un evento de esta naturaleza. Un presidente corrupto e incompetente que decidió liquidar fideicomisos que estaban destinados justamente a estos eventos para patrocinar sus gustos y caprichos.
una gobernadora que no tiene idea de cómo enfrentar este suceso y que se presenta frente a los que construyen o constituyen su administración, en el que la vitorean cuando hay millones de personas, querido Jorge, que están en una situación, digamos, dramática, en la que no se exagera cuando se dice que sus vidas dependen de horas o días porque no tienen que comer ni que beber. Una presidenta municipal que finalmente no aparece. Y en fin, querido Jorge, un gobierno que se demuestra tal y como es y como ha sido siempre y que la inmensa mayoría de los mexicanos no han querido ver, que es un gobierno incompetente, corrupto, inepto y profundamente indolente. Sabes, querido Víctor, he reflexionado mucho sobre lo que dices. Estoy totalmente de acuerdo con todo. Y entre otras cosas, entre otros escenarios, uno que me parece muy previsible es el de que los distintos grupos de la delincuencia organizada, ante la parálisis del gobierno, pronto harán acto de presencia para entregar despensas, materiales de construcción, para ofrecer, entre comillas, trabajo a quienes se quedaron sin un trabajo honesto. Y si la situación en Guerrero por el crimen organizado era angustiosa antes de Otis, lo será después, a partir de unas cuantas semanas. Lo será peor. Sí, sin duda, por supuesto. Las ausencias o los vacíos de poder, querido Jorge, se llenan de inmediato por aquellos que tienen la capacidad de llenarlos, de ocuparlos. Y en este caso, desde luego, es muy previsible que sea precisamente la delincuencia organizada quien ocupe estos vacíos de poder, que llenen estas necesidades, que atiendan esta emergencia, desde luego con un costo altísimo para la población, que era lo que se trataba de evitar. Y lo dijiste muy bien, querido Jorge, Guerrero es uno de los estados que sufren en mayor medida la presencia y los abusos de la delincuencia organizada. Hoy, lamentablemente, como lo has dicho de manera muy precisa, veremos ahondarse todavía más la presencia de la delincuencia organizada y los efectos que tiene en una población completamente desvalida, necesitada, en una circunstancia verdaderamente dramática, que los orillará, bueno, justamente a aceptar la ayuda de quien sea y al precio que sea. Y esto, querido Jorge, también es responsabilidad, insisto, de un gobierno ausente, incompetente, mediocre, encabezado por el presidente de la República. Querido Víctor, gracias como siempre por este análisis. Es una tragedia nacional. Nuestro cariño, nuestra solidaridad para las personas, cientos de miles que se encuentran abandonadas prácticamente a la deriva en Acapulco y en el estado de Guerrero. Seguimos platicando, seguiremos haciéndolo, querido Víctor. Igualmente, querido Jorge, un abrazo afectuoso a todos y particularmente a toda la gente del estado de Guerrero. Así es. Ha sido el maestro en justicia federal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, Víctor Manuel Ornelas Carzolio, abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias a la doctora en Administración Pública, Laura Flores Reyes, por haber inspirado esta serie de entrevistas, y a usted porque nos ve, nos oye y participa. Hasta muy pronto.